Cuando encontremos, decimos amén. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, en el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios añada su bendición para nosotros, porque la palabra del Señor ya está bendecida. El apóstol Santiago, cuando comienza su epístola, él está hablando a todas las tribus distribuidas y dispersadas en varias naciones, y allí se encuentra también la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la tribu de la Nueva Jerusalén. Así que te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y el consejo es de tener una oración de fe. Qué bueno es que cada uno de nosotros, cuando estemos dispuestos a la oración, logremos tener una oración de fe, una oración positiva, una oración eficaz. No orar por orar, no tener palabras por decir las palabras y no orar por decir, ya oré. ¿Verdad? Porque a veces la rutina, el tiempo, cómo nos lleva este tiempo tan corriendo, todo lo queremos hacer deprisa. Pero la oración significa hablar con nuestro Dios, expresar lo que siente nuestra alma y el deseo de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo que anhelamos decirle a nuestro Padre Celestial. Y también allí incluimos a veces nuestras peticiones. Pero vamos a ver a través de esta palabra que el Señor nos entrega en este día, cómo debería de ser cada día nuestra oración. Esta oración que recomienda el apóstol Santiago aquí en la epístola, le está hablando en general a la iglesia. Le está diciendo que si hay alguno afligido, no le vamos a mandar un malambo si está afligido, ¿verdad? No, porque tenemos que mirar la situación y ponernos en el lado de ese hermano, de esa persona, para poder asistirle y poder ayudarle. Y si está alegre, bueno, vamos a cantar bastante porque está alegre. Y si está enfermo, dice que puede llamar a los ancianos, y ancianos no significa a personas mayores, a personas muy ancianas o muy adultos, sino que quiere decir personas maduras, personas que hayan tenido una trayectoria a través de su servicio, de su tarea en el cumplimiento del servicio al Señor y que haya sido fiel y eficaz. Ese es un anciano que sirve de corazón al Señor. Pero yo me llamó la atención el verso 16 que dice: confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Así que quizás algunas de nuestras carencias, algunas de nuestras enfermedades o algunos de nuestros dolores se deben por no animarnos a pedirnos perdón unos a otros y a tener esa comunión íntima
íntima y especial como cuerpo de Cristo que somos, para recibir la sanidad y poder estar en esa satisfacción completa de ser un cuerpo de Cristo sano, limpio y agradable para recibir las cosas que Él tiene para nosotros. La palabra del Señor para nosotros en este día se encuentra en San Marcos en el capítulo 5. Aquellos que después lo quieran buscar, pero es referente a Jairo. Dice la palabra del Señor que Jairo era un principal entre los judíos, era de la sinagoga, y dice que este hombre, San Marcos 5:22, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús se postró a sus pies. Pero él venía con una petición especial. Su hija estaba gravemente enferma y él le dijo a Jesús: si tan solo tú fueres a mi casa y pusieres tus manos sobre ella, mi hija sanará. Qué fe, ¿verdad? Aquel hombre ya iba dispuesto a recibir la sanidad para su hija. Era el único, la mirada de Jairo estaba en que solo podía su hija ser sana y salva a través de la mano de Jesucristo. Así que le esperó, pero había mucha multitud. Ustedes recuerdan que ese pasaje le estuvo rodeando las ciudades de Decápolis ahí, que son unas cuantas, y la multitud dice que se agolpó tanto es que aquella mujer que tenía flujo de sangre decía: tan solamente si tocara el borde de la vestidura del Señor, yo seré sana. Y se metió entre tanta multitud, fue y tocó el borde de la vestidura del Señor y fue sana. Así que aquella gente no dejaba de rodear al Señor. Y Jairo estaba apresurado, Jairo estaba necesitado, y parecía que cuando Jairo más apurado estaba, el Señor más demorado estaba, porque la gente no lo dejaba avanzar, no lo dejaba caminar. No había avión, no había ómnibus, no había helicóptero, ni siquiera caballo ni bicicleta. Así que a pie tenían que seguir andando. Pero dice la palabra del Señor que cuando estaban en camino hacia la casa de Jairo, porque el Señor comenzó a caminar hacia aquella otra ciudad donde vivía Jairo, los sirvientes, los que servían en la casa de Jairo, vinieron a decirle: Señor, tu hija murió. No molestes más a Jesús, porque tu hija murió. Cuando Jesús escuchó las palabras que le dijeron, lo miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. Y eso es lo importante, hermanos, la fe de cada uno de nosotros, aquellos que estamos en necesidad, aquellos que tenemos una petición, aquellos que estamos afligidos, aquellos que tenemos alguna angustia, aquellos que estamos pasando por alguna prueba. La fe es lo que debe predominar en nuestra vida y en nuestra voluntad. Nada de lo que está en nuestro entorno debe estorbar nuestra posición y nuestra circunstancia junto a la presencia de Dios. Lo que hemos dispuesto, como hizo Jairo, que él había dispuesto que Jesús iba a llegar a su casa, iba a poner la mano sobre su hija y su hija iba a ser salva. No temas, le dijo Jesús, cree solamente. Así que aunque aquella noticia no fue tan agradable, siguieron caminando hasta llegar a la casa de Jairo. Dice la palabra que cuando llegaron a la casa de Jairo, había gente llorando, gente lamentando, todos angustiándose, los vecinos allí, había mucha gente. Pero dice que cuando Jesús llegó a la casa, echó a todos afuera, y ustedes escuchen esto, Jesús sacó a todos afuera, dejó al padre, a la madre, a Pedro, a Jacobo
y a Juan. Y yo quiero que ustedes analicen esta situación, porque estos 3 discípulos, en varias ocasiones, si ustedes leen los 4 evangelios, han acompañado al Señor en varios servicios especiales. Yo los pondría en esta casa como los ancianos que acompañaron a Jesús a orar y a estar al servicio a favor de aquella niña que, según los demás, estaba muerta. El Señor la tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. No fue una oración extensa, no fue una oración larga, no fue de muchas palabras, pero fueron pronunciadas por la boca del Maestro. Estaban apoyando Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre. Se ve que eran los únicos que tenían fe y necesidad positiva de que aquella niña se levantara. Y dijo que al instante aquella niña se levantó y caminó, y Jesús le dijo: denle de comer. Así que esto significa para nosotros, en primer lugar, que esta es una casa de bendición. Amén. Que podemos poner como que fuera tu casa o mi casa. Qué precioso que entrara Jesús y tomara tu necesidad o mi necesidad, tus luchas, tus cargas o mis pruebas, y pudiera en este mismo instante: cree solamente. Es muy importante, hermanos, la fe. Dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Él solo nos hace así y ya sabe lo que estamos pensando, lo que estamos organizando, lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Él nos saca la selfie, ¿verdad? Así que por eso Él escogió en esta casa, en este momento, al padre y a la madre, y a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántas veces nosotros escogemos compañeros para nuestra oración o en nuestras necesidades, o para que nos ayuden en nuestras luchas o nuestras cargas? Y a veces no son compañeros idóneos. A veces no tienen la fe suficiente. A veces no están en circunstancias espirituales agradables delante de la presencia de Dios. Así que este consejo que nos dice Santiago es para que nosotros también, al igual que Jesús en esta oportunidad, sepamos escoger cuando tenemos circunstancias especiales. En este caso era una niña que ya en fase de estar enferma estaba muerta. Así que no era tan fácil, ¿verdad? Había que tener una oración poderosa, una oración de fe, una oración positiva. Pero en los días que vivimos hoy, hermanos, es necesario que tú y yo tengamos una oración de fe. Oraciones positivas, oraciones eficaces. Porque a veces no tenemos tanto tiempo para la oración, o no pasamos tanto tiempo en la oración, o no nos consagramos tanto tiempo para el ayuno. Entonces no hay tantas posibilidades de la eficacia y de la contundencia de cada oración o de cada petición. Dice Filipenses 4:6 que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Y a veces nosotros, con nuestras necesidades, especialmente yo, tú, estamos ansiosos, queremos que el Señor las conteste ya, bien pronto. Nosotros decimos: queremos que ya se haga, que ya se cumpla, que ya el Señor me conteste, ¿sí o no? Sí. Pero dice el apóstol
Y por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones y mis peticiones, pero con acciones de gracia. ¿Qué es acciones de gracia? Es reconocer delante del Señor que Él ya ha hecho tantas cosas por nosotros. Él ya nos ha contestado tantas veces. Él ya nos ha sanado tantas veces. Ya hemos recibido tantos milagros que es necesario que nosotros aprendamos a agradecer, 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 para que cuando nosotros hagamos nuestras peticiones puedan ser contestadas. Nosotros debemos de ser positivos en nuestras oraciones y saber de qué manera combatir y ponernos delante de nuestro enemigo. Cuando el apóstol Pablo nos habla allí en Efesios 6 y nos habla acerca de la armadura que como hijos de Dios tenemos que tener cada día, tomarla porque es una armadura espiritual y tenerla y llevarla sobre nosotros, una de las cosas que nos recomienda en el verso 18 es orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, para que podáis resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Es difícil pasar todas las pruebas, todas las luchas, todas las circunstancias y poder mantenernos firmes, de pie. Pero es lo que nos recomienda la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con deprecación. Deprecación quiere decir con entusiasmo, con fervor, en lo espiritual, que no nos detengamos a que si ladró el perro, a que si está la olla hirviendo, a que si te llaman. Yo he entrado en algunas casas, hermanos, y están orando con la tele prendida. Qué falta de respeto, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. Debemos de organizarnos y de ser mejores hijos de Dios cada día para tener mejores resultados en nuestra oración. Y como decía Santiago allí en la epístola, la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor quiere que cuando nosotros oremos lo hagamos con fe y en verdad. Que nuestra oración pueda ser sincera, pueda ser positiva. Y desde que aún orando por nuestras necesidades también sepamos perdonar. No solamente perdonar al hermano, saber pedir perdón por nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos en falta, estamos en pecado, hemos cometido pecado y estamos tan campantes como que tomamos un café con leche? Debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestras falsedades, debemos reconocer nuestras situaciones, debemos reconocer cuando hemos tropezado, cuando caemos, cuando no estamos derechos delante de la presencia del Señor, porque desde que nuestras oraciones son interrumpidas y no llegan a la presencia de Dios. Así que debemos reconocer nuestras faltas y pedirle perdón al Señor, como dice el Salmo 51, que es la presentación que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a la multitud de tus piedades y de tus misericordias, borra mis rebeliones. Quita mis maldades, sácame de este pozo. Líbrame de la aflicción, quítame de la angustia, pero perdona mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que ser sinceros en la presencia de Dios, hermanos, si no todo lo demás de nuestra vida espiritual es ficticia, si no todo lo demás de nuestra vida cristiana es vana. Debemos de ser sinceros y venir delante de su presencia y pedir perdón y humillarnos delante de Él y reconocer nuestras faltas, porque si somos pecadores debemos reconocerlo así delante de su presencia. Dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Él nos recibe con sus brazos abiertos y nos otorga el perdón y nos restaura
al mismo nivel que siempre Él ha querido que tengamos cada uno de nosotros delante de su mirada. Así que así como Él perdonó a David y perdonó a Jonás y a tantos de los siervos del Señor, que aún como Jonás, siendo un gran profeta de Dios, fue desobediente. Ustedes analicen su propia vida como yo analizo la mía, y también nosotros caemos en desobediencia. No hay jactancia para el cristiano, no hay decir yo soy, ay sí, porque hablan de aquel, hablan del otro, hablan sí, fulano está así, mengano está así. Siempre están a los demás, y yo. Tenemos que tener el espejito, ¿verdad? Porque Dios quiere la sinceridad en lo profundo de nuestro ser. Debemos limpiarnos y asearnos para que cuando nosotros oremos por otros, esa oración sea eficaz y tenga la respuesta que nosotros querramos tener. Ustedes recuerden allí en Marcos 14:33, cuando el Señor ya estaba pronto para ser crucificado. El Señor llamó a sus discípulos y los llevó para orar con Él. Y les dijo, oren aquí, que yo voy un poquito más allá. Dice que estaba a un tiro de piedra, así un poquito más lejos. Ahí estaba Jesús orando. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¿Qué hicieron sus discípulos? Cuando Jesús regresó, los angorroteó ahí un poco y les dijo, ¿pero qué están haciendo, chiquilines? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo hizo 3 veces, pero los discípulos se volvieron a dormir porque dice que la tristeza, el dolor y la amargura que había llegado a sus vidas les había hecho que quedaran en esa dormidera. Pero el Señor Jesús en esta noche nos está hablando que no es un dormir de dormir natural, es un dormir espiritual. Y hay muchos, dice la palabra del Señor entre nosotros, que están durmiendo. El Señor los manda a leer la palabra, no leen la palabra. El Señor los manda a orar y no oran. El Señor los manda a ayunar y no ayunan. El Señor los manda que escuchen la palabra y no están en la presencia del Señor. Así que bueno, quizás que están algunos desobedientes, pero cada uno debe ser responsable delante del Señor. Yo no voy a contestar por ninguno de vosotros si ustedes tampoco lo pueden hacer por mí, porque cada uno dará cuenta delante de Dios de cada día de su vida, de cuántas riquezas espirituales el Señor te ha otorgado, cuántos milagros y sanidades Él ha proveído para tu vida, cuántas misericordias Él tiene contigo cada día, porque dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, porque Él las renueva. Y Él está esperando que tú procedas hacia Él de la misma manera. Que Dios nos bendiga como familias, porque hay muchas familias en la casa del Señor. Que Dios nos escoja como a la familia de Jairo, al padre, a la madre, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y allí firmes en la oración. ¿Cuántos anhelan estar firmes para que sea una oración de fe, una oración eficaz, una oración poderosa o una oración de victoria como Josué? Ahí Josué en el capítulo 10 dice que Josué para la batalla se paró en el medio ahí de los campos y gritó que el sol se pare, que la luna se detenga en Gabaón. ¿Y qué pasó? No fueron muchas las palabras. Que el sol se detenga, que se pare la luna hasta que terminemos la batalla. Y el sol se detuvo, hermanos. Dice la palabra de Dios que no hubo ni habrá otro día igual sobre la faz de la tierra igual que ese. Porque fue un milagro que Dios otorgó
a favor del siervo Josué para que ganaran la batalla. ¿Cómo está tu oración? No me contestes a mí. Yo tengo que contestar por mí. ¿Cómo está tu oración? ¿Es una oración de fe? ¿Es una oración eficaz? ¿Tu casa es una casa que recibe a Jesús? ¿Que recibe a los ancianos? ¿Una casa positiva, llena de la palabra de Dios? ¿O estamos alejados de la presencia de Dios? Cada uno analice. La palabra del Señor es para todos. Dice ahí el verso que leímos, que la oración eficaz del justo puede mucho. A veces esperamos por tal hermano, por tal hermana, por aquel siervo o por otra persona. Pero tu oración y la mía debe ser una oración eficaz, una oración poderosa. Se cuenta de un hombre, Tomás, llamado Tomás. Era un mendigo que todos los días llegaba a la iglesia a la hora que el pastor abría la iglesia. Entraba, se sentaba en una banca, permanecía 10 minutos, se ponía en pie, decía: Jesús, aquí estoy. Se levantaba y se iba. Y todos los días que el pastor abría las puertas, ese mendigo, Tomás, hacía lo mismo. Un día desapareció Tomás, no llegó más. Y el pastor se preocupó porque dice: ¿quién sabe qué le pasó? Porque no regresó a la casa del Señor. Cuando fue y se preocupó por los que sí hacían las visitas y se preocupaban por esas personas que estaban allí afuera, el pastor supo que aquel hombre estaba en el hospital y lo fue a ver. Y Tomás le dijo: estoy muy contento porque todos los días tengo una visita especial que viene a verme. Sí, le dijo el pastor. ¿Quién es? Dice: yo estoy acá en mi cama. Se pone a los pies de mi cama y me dice: Tomás, yo soy Jesús, estoy aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Quizás no muchas palabras elocuentes en nuestra oración, pero que cuando nosotros necesitemos de Jesús, Él esté ahí presente junto a nosotros. Que Él nos esté asistiendo, que Él nos quite las cargas, que Él nos saque de las dudas, que Él haga sanidades y prodigios y milagros. Hace pocos días atrás hablábamos con una hermana y decíamos que es tiempo que el Espíritu Santo comience a moverse en la iglesia y que haya prodigios, sanidades y milagros. Porque es el tiempo donde Joel profetizó que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. No hay elecciones de niños, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de ancianos. Sobre todos se derramará el Espíritu Santo. La necesidad está aquí. Si tú anhelas del Espíritu Santo, pídelo, porque el Señor te lo dará. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Esta palabra fue de mucha bendición para mi vida. Y cuando aquí el apóstol Santiago nos pide que seamos eficaces en nuestra oración, como dijo Jesús: cuando tú entres para orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque Él ve y te recompensará en público.
porque el testimonio, la respuesta que recibiremos a esa oración o a esos ayunos, la recibiremos en público, porque veremos el fruto de lo que el Señor hace a través de tu oración y de mi oración. Yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque muchas veces el Señor nos ha concedido respuestas. Como en este caso, como en Santiago, para orar por algún enfermo, para ungirlo con aceite, para pedir por necesidades, para rogar por aquellos que están afligidos, por algunos que están en pruebas, por aquellos que están padeciendo aflicciones. Pero yo doy gracias a Dios porque Él nos escucha, porque Él está atento al clamor de su pueblo y Él está dispuesto para bendecirte. Yo no sé cuántos están necesitados en esta hora, pero yo te invito a ponerte en pie en el lugar en que tú estás y comiences a orar primeramente por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por aquellos que te rodean, por aquellos que en verdad necesitan esa oración tuya eficaz, por aquellos que necesitan que tú recibas